Es deuda, ¿no? Estamos comunicados con la ciudad de Córdoba, estamos con el legislador de la oposición, Dante Valentín Rossi, el doctor Dante Valentín Rossi, es alguien que está siempre a disposición cada vez que necesitamos sacarnos una duda. Y hoy realmente tenemos muchísimas dudas en cuanto a qué es lo que está pasando con la salud en nuestra provincia, y otros temas que son tan o más preocupantes como la seguridad, y como siempre lo hacemos, hablamos un poco de todo. Buenos días, Dante, ¿cómo estamos? Hola, buen día, Marcelo, ¿cómo andas? Bueno, la pregunta hoy, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las camas UTI, las camas críticas que le llaman? Una situación bastante extraña. La provincia hablaba del 42% de utilización de camas UTI, claro, de camas COVID, pero no contó o dijo la verdad a medias con que las otras patologías también ocupaban camas críticas, y eso nos lleva hoy, según la SATI, que es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, a un 94%, con el reconocimiento del doctor Díaz del Hospital Rawson, que habló de que le quedaban 6 camas críticas al Rawson. Y bueno, me parece de que esto ya es como para que lo vea la unicameral, que lo trabajen ustedes, y bueno, ¿cómo lo... A ver, ¿qué panorama tienen ustedes de todo lo que se viene? Bueno, las dudas que tiene la población también las tenemos nosotros y por eso venimos insistiendo desde hace mucho tiempo con la presencia del ministro Cardoso en la legislatura. La semana pasada lo hemos planteado en el recinto, hemos tenido un fuerte debate en virtud de un pedido de informes que habíamos hecho y hemos reclamado que venga el ministro de Salud a contar a los legisladores, bueno, cuál es la situación para ver nosotros en qué podemos ayudar, cómo podemos colaborar. Juntos por el Cambio le ha pedido una reunión al gobernador para ver cómo podemos colaborar frente a este aumento de casos de la pandemia. La situación es muy preocupante. Tenemos un promedio de 2.800 contagios todos los días en la provincia de Córdoba. El gobierno está estudiando y seguramente el día viernes lo va a dar a conocer mayores restricciones en virtud de esta preocupación que tiene. Y también sabemos por el lado de los médicos y del ATE que estuvieron con nosotros en la legislatura hace 15 días, que la situación es complicada. Hay un sistema de salud que está cansado, que está agotado, no hay designación, han aumentado efectivamente las camas críticas y los respiradores, pero no ha aumentado la cantidad de profesionales que atienden esas patologías. Cuando se produce alguna situación de emergencia. Entonces, bueno, es muy preocupante la situación. Estamos al tanto, por supuesto, de algunos sanatorios privados y también públicos donde la capacidad está llegando a un límite en virtud de que, como usted bien decía, no computan solamente los casos de coronavirus y no el resto de la problemática que también ocupa camas en esta, sobre todo cuando comienza el frío y cuando se necesita más atención de la salud. Pero bueno, el gobierno lo esconde, el ministro no quiere llevarlo a la legislatura y nos parece un contrasentido. Dante, bueno, últimamente vamos de escándalo en escándalo, ¿no? Primero, lo que sale del pedido de juicio político hecho por un abogado de la ciudad de San Francisco al vicegobernador, a Manuel Calvo. Ahora nos damos con esto, pero hay un dato que tengo, que recién nos pasaba Pachi Nievas de Radio Mitre, y nos decía de que la única duda, que ya está todo decidido cuáles serían las restricciones, hay solamente un par de dudas. Una es el horario, que no saben si
los cierres serán de 18 o hasta las 18 o hasta las 20. Sería para la circulación. Y lo que tiene que ver con las clases presenciales. Atención a este dato. ¿Por qué? Porque hay un par de intendentes que ya tomaron la decisión de que se tenían que suspender las clases presenciales por contagios de docentes, de alumnos. Acá en la ciudad de Morteros tuvimos a personal directivo del Colegio Bernardino Rivadavia, la directora tuvo COVID, los contactos estrechos automáticamente eran la directiva, o sea que se quedó sin personal directivo, suspendido un par de días las clases, luego, como nunca, pusieron al personal que reemplace. Ahora, el gobierno, el ministro Torres, dice de que los intendentes no van a poder tomar decisiones de suspender la presencialidad de las escuelas hasta no hablar con el gobierno provincial. ¿No te parece un contrasentido? Porque, a ver, ante una epidemia, ante todo lo que está pasando, nosotros en nuestra ciudad tuvimos un montón de casos de docentes y de alumnos que no se dieron a conocer y, bueno, nadie dice nada y todo está como era entonces. ¿Cómo se puede manejar esto? ¿Cómo pueden manejarlo ustedes desde la oposición cuando sabemos de que, es remar en un río de dulce de leche por el hecho de que tienen minoría total? Sí, yo el análisis que hago, vamos a esperar por supuesto que el gobernador anuncie las restricciones el día viernes. Yo qué creo, que el gobernador primero empezó un buen camino, que es el camino de la búsqueda de consenso, de diálogo, de acuerdo, cosa que no se hace a nivel nacional. Hay un acuerdo y una discusión con los intendentes de todos los signos políticos, se avanza en estas restricciones en diálogo permanente con los intendentes, y lo cierto es que también veo bien alguna autonomía de los municipios para tomar decisiones. El caso de Morteros lo considero absolutamente acertado. Frente a un aumento de casos, evidentemente el municipio no puede quedarse de brazos cruzados, tiene que defender la población, tiene que priorizar la salud, y en ese caso, por supuesto, Bría lo que resolvió el intendente es una restricción. Separo el tema de los colegios, porque el colegio yo coincido en que lo primero que hay que garantizar es la presencialidad y el concurrir a las aulas, la verdad que es una actividad esencial. Y creo que allí está también la posibilidad de restringir, porque en estos casos que usted mencionaba recién, acá en Córdoba pasa lo mismo y en el interior de la provincia también, cuando hay un caso concreto en algún colegio, son las autoridades del colegio las que pueden restringir las burbujas, los días de clase, y me parece que eso hay que mantenerlo. Yo escuché una información esta mañana que daba cuenta de la posibilidad de que se le traslade a los municipios la responsabilidad de cerrar o no las escuelas, y me parece que eso sería un error. Me parece que hay que seguir manejándolo en este diálogo permanente que hay entre los municipios y la provincia, y hay que dejar que la autoridad del colegio, en la responsabilidad que tiene en la conducción de esa institución educativa, ver la posibilidad de cerrar o no esa actividad concreta y para ese caso concreto. Lo cierto es que nosotros tenemos un aumento de casos que es exponencial, 2.800 casos por día, hemos superado acá en varios casos más por día, y creo que algo hay que hacer, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Seguramente lo que tiene que ocurrir es mucho diálogo con nuestros intendentes, tomar las decisiones de común acuerdo y también trabajar para que no se reduzca la actividad económica, o por lo menos el impacto de la pandemia no genere la misma situación que se generó el año pasado, y obviamente acelerar el tema de la vacunación. Ojalá que lleguen, han anunciado que este mes van a llegar 5 millones de vacunas a la Argentina, el 8 y pico le toca a la provincia, y ojalá que por supuesto se acelere en ese tema, porque salir de la pandemia tiene que ver ni más ni menos con acelerar el proceso de la vacunación. Dante, ¿vos no creés que la provincia, el principal error fue de habilitar todas las actividades?
Y no estoy hablando de lo económico, ¿no? Porque ahora van a ir contra los bares. Porque vos, al cortar la circulación nocturna y hacerlo, no se sabe todavía si de 18 a las 20, seguramente va a ser a las 20, más temprano no creo que corten. Están viendo la posibilidad de los supermercados de que abran un poco más tarde y después continúen hasta las 18 o hasta las 20. Todavía no se sabe bien el horario. A ver, atacamos otra vez a la gastronomía, porque, bueno, son los que trabajan de manera nocturna. Yo tengo un auspiciante con quien hablaba y amargamente me decía, yo el año pasado, Marcelo, entre estar aislado por contacto estrecho, por alguna empleada contagiada, perdí 6 meses de trabajo. Entonces vos te pones en el lugar de esa gente. Pero me parece que acá se habilitaron, en Córdoba se habilitaron actividades como el deporte, el juego al aire libre y todo lo demás, que también afectó muchísimo. Y no estoy tocando lo económico. A mí me parece que ahí está el error de la provincia. Y nosotros a esto lo venimos reclamando hace un año. Hace un año lo venimos reclamando con el doctor Atienza, todos los lunes de cada semana por un año, diciendo, la provincia de Córdoba habilitó todo. La provincia de Córdoba habilitó los shoppings antes que Brasil. Imagínate, y vos sabés quién es Bolsonaro y qué es lo que hizo Bolsonaro. Bueno, entonces Sí, esa es la duda. la primera reflexión que hago es que hay una minoría en la sociedad, porque la mayoría se cuida, utiliza barbijo, no hace reuniones con excesiva cantidad de gente, pero hay una minoría en la sociedad que no tiene responsabilidad individual, que critican la actitud o las medidas que toma el Estado siempre, pero que no están a la altura de las circunstancias en cuanto a la protección individual y a la protección social, porque este es un virus que si uno se contagia no es que lo guarda para sí, contagia a sus familiares, contagia a la sociedad, bueno, y aquí pululan fiestas clandestinas. Yo estoy, por supuesto que reconozco el atajo que tiene la gente respecto de las medidas restrictivas, pero en Córdoba no ha habido, como bien usted dice, gran cantidad de medidas restrictivas. Lo cierto es que Córdoba se ha mantenido al margen en muchísimas cuestiones y ha priorizado en muchos casos o ha ido analizando semana tras semana cuáles son esas medidas restrictivas que se toman, y seguramente el viernes lo va a hacer porque no le queda otra alternativa y porque evidentemente frente a 2.800 casos por día algo hay que hacer y hay que tomar esas medidas. Pero también falla la responsabilidad individual de una minoría que, como digo, no le importa contagiar, no le importa concurrir a fiestas clandestinas. El virus no es una responsabilidad de la Argentina, el virus es una situación mundial, se vive en todo el mundo, lo sufre todo el mundo, las consecuencias han afectado severamente la economía de cada uno de los países, en algunos más, en otros menos. Nosotros evidentemente somos un país que no tiene los recursos de las naciones más desarrolladas para llevar una ayuda a cada uno de los que están afectados por la pandemia, pero creo también que ha habido una falta de responsabilidad individual en algunos sectores sociales que minimizan el impacto que minimizan el impacto de la crisis, que minimizan el impacto de la pandemia, y eso es un combo explosivo, hace que los casos aumenten, hace que haya que tomar más medidas y que, como digo, no estemos a la altura de las responsabilidades en muchos casos. Te doy un par de números. Más del 40% de aumento de casos en una semana en Córdoba y el 25% del total de infectados COVID de Argentina son cordobeses. ¿Sí? Así Bueno, que que el mira vos, pico, ¿no? nosotros hoy tenemos uno de los picos más altos de la Argentina. Evidentemente tiene que ver con la falta de restricciones que hay, por eso el gobierno el viernes va a tomar medidas mucho más complicadas. Eh, yo espero que, porque en esto uno es un dirigente opositor y yo la verdad que soy de los que más oposición hacen en la provincia, pero creo que acompaño en esta decisión del gobierno provincial
en consonancia con lo que están haciendo nuestros intendentes de mi mismo signo político, de la Unión Cívica Radical, acompaño la posibilidad de generar ese tipo de restricciones. Creo que hay que volver a pedirle a la gente de que se cuide, que faltan 2 o 3 meses hasta que se vacunen, que falta todavía transcurrir la parte más complicada de la pandemia, donde vienen otras cepas, donde el nivel de contagio ya abarca a los que son más jóvenes, donde hay que mantener el distanciamiento, hay que acompañar las medidas de restricción que fijen los municipios y el gobierno de la provincia. Creo que hay que cuidarse. 3 meses, ¿no? Estamos pidiendo, por supuesto, que se va a defender la economía, se va a tratar de que los efectos de la pandemia, las esquirlas de la pandemia peguen mucho menos, pero tiene que haber un acompañamiento social también en este último tramo hasta que aparezcan las vacunas. Dante, ¿no te parece que es mucho tiempo esperar hasta el viernes? ¿No hubiera habido que tomar una decisión y decir, bueno, miércoles, si esto se habló el lunes? Porque si no, seguimos Sí, atrasando. sí, me parece que sí, me parece que están tomando, que ya se hace obvio que el gobierno de la provincia tiene que meter mano a restricciones y que esperar hasta el viernes me parece que es una pérdida de tiempo, por supuesto. Yo supongo que el gobierno estará hablándose de casos con el foro de intendentes del radicalismo se está hablando, se están analizando hasta qué punto van a ser esas restricciones, se está buscando consenso con los intendentes de distintos signos políticos. Bueno, evidentemente es tarde y nosotros estamos sufriendo este pico de 2.500, 2.600, 2.800 casos desde hace más de una semana y creo que hay que acelerar en parte las restricciones. Dante, te saco del tema, ¿no? Bueno, estuviste visitando Tulumba, estuviste trabajando con los docentes, una semana a pura actividad política, pero lo que quería remarcar, hoy subí al diario, a nuestro medio online, una legisladora de Hacemos por Córdoba, que hablaba de las licencias para los abogados y procuradores que tienen que ver con la provincia. Entonces uno hace, las comparaciones nunca son buenas, pero me parece que en política sí, así que, bueno, ese es el tema, que ¿por qué la oposición hace un proyecto donde no se pueda cortar el servicio de luz, de gas, de agua, de teléfonos móviles o fijos? ¿Por qué no se ocupan de la gente, Hacemos por Córdoba? Porque son muchos, porque toman como algo importante algo que no le sirve a la gente. El ERCEP anunció el 18%, si mal no vi, de aumento para el transporte urbano de pasajeros. ¿Cómo se explica eso? Y la verdad que yo creo que el gobierno lleva 21 años en el ejercicio del poder y ha perdido empatía y solidaridad respecto de las cosas que está pasando la gente de carne y hueso, ¿no? Nosotros venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo que se tomen medidas de paliativo frente a esa situación. El proyecto que usted mencionaba, que presentamos ayer, le pide al gobierno y nosotros vamos a pedir y vamos a buscar consenso con el oficialismo para ver si podemos sancionar un proyecto de ley que tiene que ver con impedir el corte de los servicios del agua, de la luz, del gas, de la telefonía fija y móvil, del cable, de la televisión por cable, cuando se adeuden hasta 5 boletas y con un periodo que va hasta fin de año. Bueno, ojalá que el gobierno se digne en algún momento a analizar estos proyectos. No estamos pidiendo una locura, ni estamos saliendo del presupuesto, ni estamos tomando una actitud irracional. Usted decía recién del aumento del interurbano. Bueno, el EPEC ha aumentado la luz ya 2 veces en el año. Llevamos casi un 21% de aumento en estos pocos meses del año. En el último año, los aumentos de la luz han sido del 69%.
El agua es un capítulo aparte, lleva en este año 3 aumentos, el 46% de aumento del servicio de agua. Entonces, bueno, y eso se da en el medio de la pandemia, cuando hay esquirlas producto de la pandemia en la actividad comercial, industrial, de servicios, hay pérdida de puestos de trabajo, hay una inflación muy, muy importante que no se detiene, y el gobierno mira para otro lado. El proyecto que usted mencionaba, nosotros lo vamos a acompañar. El presidente del Colegio de Abogados me citó a mí, yo estuve charlando con él, me explicó los motivos. En el servicio de justicia muchas veces los únicos que no pueden tomar licencia son los abogados, y se dan situaciones que son muy complicadas, sí, que tienen que ver no con el abogado, sino con el servicio de justicia. Muchas veces, por ejemplo, una abogada que da luz o que nace su hijo, póngale el lunes o martes, y tiene una audiencia, no la puede suspender ni siquiera por esa causa. Entonces, bueno, afecta también el derecho del defendido, no solamente de la abogada, que tiene que pensar nada más que en ese tema y no en la audiencia. Pero bueno, pero es cierto, el gobierno no toma lo urgente, lo necesario, y va avanzando en proyectos que muchas veces no tienen en cuenta la necesidad concreta de la gente. El gobierno ha sido poco solidario en el más del año, un poco más del año que llevamos de pandemia, ha sido poco solidario con los sectores que han sido afectados. Transportistas escolares, jardines maternales, gimnasios, canchas de fútbol 5, escuelas de danza, solo ayudas, limosna, por decirlo de alguna forma, y no he escuchado ninguno de los proyectos que nosotros hemos presentado para paliar esta situación. Dante, yo escuchaba que decías de que iban a tratar de consensuar con Hacemos por Córdoba. ¿Se pudo consensuar alguna vez después de que tienen mayoría absoluta? ¿Se pudo No, no, consensuar algo alguna vez? no, la verdad que no, la verdad que no. La verdad que en esta experiencia yo pude consensuar un proyecto que tenía que ver con capacitación en los 3 poderes, respecto a los derechos de la discapacidad, con la legisladora Natalia de la Sota. En ese sentido trabajamos juntos un proyecto que ella tenía y un proyecto que tenía yo, y lo pudimos compatibilizar y presentarlo juntos. Pero debo decir que ese fue el único caso en el año y medio que llevamos de tarea legislativa, y le habla a un legislador bastante activo que tiene más de 100 iniciativas presentadas desde que asumió, y que no pudo compatibilizar, salvo ese, ningún otro proyecto. Dante, bueno, ¿qué se viene en los próximos días? ¿Vas a volver a viajar? Estuviste en Tulumba. Bueno, ¿cómo es la situación allá? Porque nosotros acá estamos acostumbrados a una zona agropecuaria, es una zona rica. Por suerte, el departamento San Justo en general es así. Pero, ¿cómo se ve Tulumba y toda la zona esa? Córdoba está francamente dividida en 2 sectores. De Jesús María para el sur, por supuesto, está la producción agrícola ganadera, es una provincia mucho más rica, a pesar de las situaciones de pobreza que se viven, ¿no? Ahí casi el 50% de los cordobeses viven debajo de la línea de pobreza y con necesidades económicas. La actividad, bueno, el campo es un gran impulsor de la actividad económica, y hace que la realidad de la provincia sea distinta. Los focos de mayor pobreza se viven en el norte. De Jesús María para el norte hay problemas en materia de salud pública, lo vivimos hay problemas de agua potable. Escuchamos cómo un productor en Tulum había puesto una granja y nos contaba que por la baja presión que tenía la manguera, lo que tenía que hacer era cargar en una carretilla y llevar agua bueno, para regar con la carretilla, con el trabajo y el tiempo que ello implica. La verdad que se viven situaciones angustiantes, productores de cerdo o productores caprinos que no tienen para darle de comer a sus animales. Bueno, situaciones muy, muy difíciles, muy complicadas, que por supuesto hacen que, yo siempre digo que Hacemos por Córdoba se olvidó del norte, de la provincia de Córdoba. El radicalismo y Eduardo Angeló sobre todo puso
el foco en el norte de Córdoba, y hoy la verdad que se viven situaciones de falta de producción, de falta de incentivo a la producción. Miren, nos contaban que cosas básicas, tienen dificultades, obviamente, por ejemplo, con en la venta de cabritos, por ejemplo, lo tienen que vender a mucho menos del precio que se lo cobran, porque no pueden trasladar la producción a lugares donde el precio es mucho más elevado. Bueno, falta mano del gobierno, falta trabajar para fomentar los productos regionales de esa zona, falta agua, falta, bueno, los datos de, por ejemplo, de mayor servicio del PAICOR, que es donde se ve la pobreza, están en esa zona, ¿no? Hay, en algunos casos hay picos del 70% de los chicos que comen en la escuela pública y que utilizan los servicios del PAICOR. Eso marca ni más ni menos las necesidades que viven en el norte. Dante, leía en un medio el alfonsinista Dante Rossi. Y en otro medio porteño, donde hablaban, que vos me parece que es la política online, hablaban del alfonsinista irigoyenista. ¿Es así? Bueno, Irigoyen era el protector de los pobres en bueno, aquella es que época. es lo mismo, es lo mismo. La verdad que Raúl Alfonsín lo que hizo es tomar ese radicalismo más progresista, más que ese radicalismo que pensaba en los que más necesidades tenían, que fue el radicalismo de Irigoyen, y evidentemente lo trajo en el 83 a la realidad de la Argentina. Y yo trato de tomar esas ideas. Me parece que nosotros estamos viviendo una situación muy complicada, que el radicalismo lo que tiene que hacer es volver a defender a los sectores que hoy más sufren por la crisis. El radicalismo ha venido a trabajar para mejorar la educación pública, para darle más movilidad social ascendente a la sociedad, para dar mejor igualdad de oportunidades. Nosotros tenemos que volver a defender a esos sectores que hoy la están pasando muy mal, porque el radicalismo fue eso. El radicalismo fue fundado justamente, como decía Leandro N. Alem, para defender la causa de los desposeídos, de los que menos tienen. Después formamos parte de alianzas que se derechizaron. Hoy el radicalismo a nivel nacional ve desdibujado su perfil ideológico, y creo que en Córdoba hay que hacer un enorme esfuerzo para poner el acento en los que hoy más sufren la crisis. Dante, bueno, la situación del radicalismo en Córdoba está muy clara. Ahora veía la reunión con Carazo, con Luis Juez, con la gente del PRO, que me parece que es Maqueda, uno de los que representa a Lilita Carrió. A ver, ¿vos creés que si tenés la idea de un plan para formar algo, para formar un equipo que pueda gobernar la provincia, que pueda gobernar con justicia social, no sé si es la palabra, justicia social, pero que todos tengan sus posibilidades, como estabas hablando vos? ¿Vos creés que es posible con personajes como Mario Negri, que ya es más de una derecha dura que lo que es el radicalismo? Luis Juez, qué sé yo, no sé, nunca lo vi ni de un lado ni del otro, pero es ambiguo, Juez. ¿Vos creés que es posible que vos puedas armar algo dentro del radicalismo, o te vas a tener que ir a una alianza, como decías vos? No, yo estoy trabajando para ver si nosotros podemos generar una propuesta, una plataforma, una idea de gobierno que la podamos compatibilizar con otras fuerzas políticas que se llamen como se llamen. Yo creo que si nosotros nos ponemos de acuerdo en un programa, en un proyecto, en una plataforma, en cómo volvemos a enamorar a los cordobeses con una propuesta, seguramente va a ser más fácil. Y en eso trabajo. La semana pasada, seguramente uno está también al tanto de las candidaturas, de las disputas electorales en el radicalismo, fuera del radicalismo, porque de eso también tiene que ver la política. Uno intenta competir electoralmente para ver si sus ideas pueden ser llevadas al campo de la realidad. Pero también yo le pongo mucho más énfasis a esas propuestas y a la discusión de ideas que a otra cosa. La semana pasada estuvimos presentando, y lo vamos a hacer con el correr de los días respecto de otras cuestiones, pero la semana pasada estuvimos presentando
presentando en la Plaza Colón, frente a la Escuela Carbó, propuestas que tienen que ver con la educación. Propusimos la realización de un congreso pedagógico provincial para discutir sobre qué acento tiene que poner la provincia en la educación aquí. Lanzamos ideas como por ejemplo el retiro de los docentes del aula a los 55 años para que pasen a revistar en un instituto de formación docente, como para que en los últimos años brinden sus conocimientos a sus pares los docentes. Hablamos de de no abusar de la vocación que tienen los docentes y de llevar adelante un programa, un plan en 4 años de mejoramiento salarial de 4 puntos por encima de la inflación durante esos 4 años, cada uno de esos años, como para recomponer el salario docente. Hablamos de constituir un instituto de seguimiento de la calidad educativa. Bueno, ideas, propuestas, eso es lo que me parece a mí que nos va a llevar al gobierno. Nosotros tenemos que mostrar a los cordobeses que si llegamos al gobierno vamos a hacer mejor las cosas que el peronismo, vamos a hacer mejor las cosas que hacemos por Córdoba. Dante, la última, o sea, está escuchando esto Giordano, y Giordano te va a decir, ¿y de dónde vas a sacar la plata? De una obra menos, nada más. El aumentarle, fíjese Marcelo, ¿no? Aumentarle el salario, que lo hemos propuesto en la legislatura y hemos hecho el cálculo. Aumentarle el salario, aumentarle esos 4 puntos por encima de la inflación por año a los docentes y a los efectores de salud, a los trabajadores de la salud, que son 2 sectores que han dado todo en este tiempo de pandemia, cuesta por año la mitad de lo que costó el puente José Manuel de la Sota. La mitad de ese puente. Mire, si nosotros en vez de hacer, podríamos hacer una obra menos y realmente brindarle la posibilidad de que mejore la educación pública, de que mejore la salud pública, que son 2 cuestiones esenciales en la sociedad. Lo que pasa es que a este gobierno le falta rostro humano, le falta sensibilidad, le falta solidaridad y cree que los votos se consiguen solamente con más cemento. Ahora sí, la última prometido. Dante, ¿qué posición toma la Unión Cívica Radical del bloque opositor con lo ocurrido por el pedido de juicio político al vicegobernador Manuel Calvo? Lo estamos analizando. Lo que hemos visto nos parece así a prima facie que a esa denuncia le faltan pruebas, es una expresión de deseos más que otra cosa, y me parece que... ¿Huele operación? No sé si operación, pero me parece que yo le he leído y le he buscado los argumentos. Me parece que los hechos que ahí se alegan seguramente podrán ser analizados en la justicia y podrá avanzar una denuncia judicial respecto de esas cuestiones. Lo que no creo es que sea motivo suficiente como para que nosotros avancemos en el juicio político en contra del vicegobernador. Bueno, anoche hablando con un abogado constitucionalista, me decía de que cuando un gobierno miente números, especialmente en casos de pandemia, y que eso puede provocar el relajamiento de la población, que después ese relajamiento lo puede llevar a la misma muerte, podría ser causal también de juicio político el político que mienta esos números. ¿Es así? Sí, sí, es así, es así. Lo que pasa es que en la Argentina nos hemos acostumbrado a que lo que se propone después no se cumple. Un sin número de causas. No sé, Macri dice que va a ser el último argentino en vacunarse y al mes va y se vacuna en Miami. Carlos Menem, que prometía el salariazo y la revolución productiva y aplicó un plan absolutamente conservador y de derecha. El mismo presidente Fernández que proponía que iba a luchar contra la inflación, que íbamos a estar mejor, y lo cierto es que hoy no se visualiza un plan concreto. Entonces, bueno,
estamos acostumbrados a que muchas veces esas plataformas y esas propuestas sean nada más que una expresión de deseo. Bueno, eso hay que cambiarlo y tendría que ser un contrato social y uno tendría que pagar las consecuencias si es que no lo cumple. Seguramente algún peronista memorioso me va a saltar al cuello. Yo recuerdo el plan Zorruil, en la época del doctor Raúl Alfonsín, que era un excelente plan que no dejó que llegara a ser la CGT de Saúl Ubaldini. Me parece que se cometieron muchos errores en la Argentina, no importa del color político que sea, pero que terminó pagando el pueblo. Es que yo vuelvo a insistir porque nos pasó en esa época, después ahora nos vuelve a pasar. No hay ninguna posibilidad desde mi punto de vista de salir de la crisis si no es con un acuerdo social, un pacto, si no es dejando atrás la grieta, si no es dejando de discutir cuestiones estériles. Nosotros en la Argentina no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en la importancia de una vacuna, no nos podemos poner de acuerdo en cómo enfrentamos la pandemia, no nos podemos poner de acuerdo en cómo generar un plan económico y social para terminar con la inflación. Vivimos de problema y de problema y agigantando la grieta no hay forma de salir de la crisis. Lo que usted señala, ¿qué pasó con ese plan Surruil para los que somos, los que tenemos más años y nos recordamos de esas cuestiones? Hubo puja distributiva, empezaron a plantearse distintas cuestiones que empezaron a aumentar la inflación. Bueno, no nos pusimos de acuerdo, 13 paros generales, situaciones complicadas. Acá tiene que haber un acuerdo con los empresarios, con los sindicalistas. Nosotros tenemos que avanzar en un modelo de país distinto. No hay forma, ya hemos probado todas las formas posibles, peleándonos, discutiéndonos, no poniéndonos de acuerdo. Busquemos la forma alguna vez de ponernos de acuerdo sobre un plan concreto y un programa de gobierno para sacar la Argentina adelante. Porque si no, lo que pasa es que y en eso estamos todos los dirigentes políticos metidos, hay un reclamo por la falta de respuestas económicas que en muchos casos hace hasta tambalear la democracia. Nosotros tenemos que avanzar, como nos dijo Raúl Alfonsín antes de morir, ese legado que nos dejó, yo lo llevo todos los días y trato de cumplirlo en mi tarea legislativa y en mi tarea como político. Él nos decía que la libertad estaba garantizada para todos los tiempos, a nadie se le iba a ocurrir hoy generar algún movimiento que provocara un golpe de Estado. Lo que no estaba garantizado era la igualdad, lo que no estaba, lo que tenía, por lo que teníamos que trabajar los políticos en la Argentina es para reducir las desigualdades, para trabajar por los que menos tienen, para hacer una sociedad más justa, para hacer una sociedad más solidaria. Ese es mi compromiso, ese es el esfuerzo que desde mi punto de vista hay que poner y para eso nos tenemos que encontrar los argentinos en comunes denominadores que dejen atrás la tragedia de la grieta que vivimos hoy en la Argentina. Dante, muchísimas gracias como siempre. Ya estaremos charlando con vos, supongo que dentro de 15 días. Según lo que pase, bueno, el viernes, cuáles sean las restricciones, porque, bueno, hoy ya iba a salir el grupo de gastronómicos a una marcha y después la provincia le prometió un encuentro, así que, bueno, habrá que esperar. Gracias como siempre. No, gracias a vos, Marcelo, buen día. Bueno.